Pesadillas en HD. Hace años, un parque de atracciones cerca de mi casa cerró sus puertas, dejando tras de sí un aura de misterio. Una noche, mis amigos y yo decidimos colarnos en el parque, atraídos por los rumores de que estaba embrujado. Nos dirigimos directamente al carrusel, cuya música se dice que aún resuena en la noche. Al acercarnos, escuchamos una melodía suave y siniestra que parecía provenir de la atracción. El carrusel, cubierto de óxido y telarañas, comenzó a girar lentamente ante nuestros ojos. Decidimos acercarnos más, intrigados y aterrados a la vez. De repente, las luces del carrusel se encendieron, iluminando la oscuridad con un resplandor parpadeante. Las figuras de los caballos, antaño majestuosos, ahora parecían siniestras y deformes. Sin previo aviso, una sombra oscura se deslizó entre las figuras, haciéndonos retroceder en pánico. Sentimos una presencia fría y maligna que nos observaba. Uno de mis amigos, más valiente que el resto, decidió subir al carrusel en movimiento. Al momento de tocar uno de los caballos, un grito desgarrador llenó el aire, y él salió disparado hacia atrás, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado. Corrió hacia nosotros con los ojos llenos de terror y sin poder articular palabra. La música del carrusel se volvió ensordecedora, retumbando en nuestros oídos mientras huíamos. Corriendo por el parque, nos dimos cuenta de que todas las atracciones parecían cobrar vida a nuestro paso. La montaña rusa crujía y gemía, y los carritos de la noria giraban lentamente, como si nos siguieran con la mirada. Al llegar a la salida, nos dimos cuenta de que estaba cerrada con cadenas oxidadas. Nos quedamos atrapados, y la sensación de ser observados se intensificó. Finalmente, logramos abrir la puerta con desesperación y salimos corriendo del parque, sin mirar atrás. Desde entonces ninguno de nosotros ha vuelto a mencionar aquella noche, pero cada vez que paso cerca del antiguo parque de atracciones, puedo jurar que escucho la música del carrusel, llamándome, invitándome a regresar. Siempre fui un escéptico respecto a lo paranormal, hasta que visité la Casa de los Espejos en el parque de atracciones abandonado. Era una noche fría y oscura cuando mis amigos y yo decidimos explorar el lugar. La Casa de los Espejos, en particular, nos atraía con sus historias de reflejos que atrapaban almas. Con linternas en mano, nos adentramos en el laberinto de cristal. El aire dentro era pesado y frío, y nuestros reflejos parecían más distorsionados de lo normal. Nos reíamos nerviosamente mientras intentábamos encontrar la salida. Sin embargo, pronto notamos algo extraño. Uno de los reflejos no seguía nuestros movimientos. Se quedaba quieto, observándonos con ojos vacíos y oscuros. Cuando nos acercamos para examinarlo, la figura comenzó a moverse por su cuenta, avanzando hacia nosotros. Corrimos, tropezando y golpeándonos contra los espejos, pero el reflejo parecía seguirnos sin cesar. Sentimos una presencia detrás de nosotros y al girarnos, vimos una sombra oscura deslizándose por el suelo. Las linternas parpadearon y se apagaron, dejándonos en una oscuridad casi total. Solo podíamos escuchar nuestros jadeos y el sonido de algo arrastrándose cerca. Finalmente logramos encontrar la salida, pero el terror no terminó allí. Al salir de la Casa de los Espejos, nos dimos cuenta de que uno de nuestros amigos no estaba con nosotros. Gritamos su nombre y regresamos al laberinto, pero nunca lo encontramos. Al día siguiente, la policía inició una búsqueda, pero fue en vano. Nunca se supo qué le ocurrió. Desde aquella noche, he tenido pesadillas recurrentes con la Casa de los Espejos. En mis sueños, veo a mi amigo atrapado entre los cristales gritando por ayuda. A pesar de mi escepticismo inicial, sé que algo maligno habita en ese parque, y la Casa de los Espejos es su guarida. Decidimos explorar la antigua montaña rusa del parque de atracciones abandonado una noche de Halloween. Atraídos por la adrenalina y las historias de desapariciones,
Nos armamos de valor y linternas y nos adentramos en la estructura oxidada. Subimos por las escaleras chirriantes hasta la plataforma de lanzamiento, donde el aire era denso y pesado. Todo parecía tranquilo hasta que encendimos nuestras linternas y vimos que los vagones estaban en perfecto estado, como si alguien los hubiera mantenido. Nos sentamos en uno de ellos y, sin previo aviso, la montaña rusa cobró vida. El vagón comenzó a moverse lentamente, ascendiendo por la primera pendiente. A medida que subíamos, escuchamos susurros y risas macabras alrededor nuestro. Al llegar a la cima, el vagón se detuvo bruscamente. Miramos a nuestro alrededor y vimos figuras sombrías moviéndose en la oscuridad. De repente, el vagón se lanzó en picado y el grito de mis amigos se mezcló con el sonido del viento. Sentí manos invisibles sujetándome y mis ojos se llenaron de lágrimas de puro terror. El vagón seguía a toda velocidad, girando y torciendo en direcciones imposibles. El recorrido parecía interminable y el miedo nos consumía. En uno de los giros vi a un niño pequeño de pie junto a las vías, mirándonos con ojos vacíos. Luego desapareció en la oscuridad. Finalmente, el vagón se detuvo en la estación, pero al mirar a mis amigos me di cuenta de que faltaba uno. Gritamos su nombre y revisamos cada rincón de la montaña rusa, pero nunca lo encontramos. Al día siguiente, reportamos la desaparición a la policía, pero ellos no encontraron nada fuera de lo común. Desde esa noche, he evitado cualquier tipo de montaña rusa, pero aún, en mis pesadillas, revivo ese viaje infernal, con los susurros y las risas macabras acompañándome siempre. La mansión del pánico era la atracción estrella del parque de atracciones antes de su cierre repentino. Decidimos visitarla una noche de verano, ansiosos por descubrir los secretos que ocultaba. La fachada, ahora en ruinas, aún tenía un aire de grandeza siniestra. Nos adentramos en la mansión, donde el polvo y las telarañas cubrían cada superficie. El interior estaba sumido en una oscuridad total, y nuestros pasos resonaban en los pasillos vacíos. Pronto comenzamos a escuchar ruidos extraños, susurros, crujidos y el sonido lejano de una risa infantil. Nos detuvimos en una sala donde un gran espejo ocupaba una de las paredes. Al mirarnos, notamos figuras sombrías detrás de nosotros, pero al girarnos no había nadie. Decidimos seguir avanzando a pesar del creciente temor. Las habitaciones parecían cambiar de lugar, y cada vez que abríamos una puerta, nos encontrábamos en un lugar diferente. En una de las habitaciones, vimos una figura pálida y etérea de una mujer que nos observaba con ojos vacíos. Intentamos hablarle, pero ella simplemente desapareció en el aire. El pánico comenzó a apoderarse de nosotros cuando nos dimos cuenta de que no podíamos encontrar la salida. El aire se volvió más frío y pesado, y una sensación de opresión nos envolvió. Finalmente, encontramos una escalera que descendía a un sótano oscuro. Bajamos con cautela, y al llegar abajo, vimos una puerta de madera vieja y desgastada. Al abrirla, nos encontramos de nuevo fuera de la mansión, pero algo no estaba bien. Todo parecía más oscuro, y el aire estaba cargado de una sensación de maldad. Desde esa noche, ninguno de nosotros ha vuelto a la mansión del pánico, pero seguimos teniendo pesadillas recurrentes con las figuras sombrías y los pasillos cambiantes. El parque de atracciones abandonado tenía una noria que se decía estar maldita. A pesar de las advertencias, mis amigos y yo decidimos visitarla una noche. La noria se alzaba imponente contra el cielo nocturno y al acercarnos sentimos una brisa fría que nos hizo estremecer. Subimos a una de las cabinas que crujía bajo nuestro peso. Una vez adentro, la noria comenzó a moverse lentamente, como si tuviera vida propia. A medida que ascendíamos, las luces parpadeaban y una sensación de vértigo se apoderaba de nosotros. Desde lo alto, podíamos ver todo el parque en ruinas y una sensación de desolación nos envolvía. De repente, las luces se apagaron completamente, dejándonos en la oscuridad total. En la penumbra,
Vimos sombras moviéndose entre las cabinas. Parecían figuras humanas, pero con movimientos antinaturales y espasmódicos. Intentamos gritar, pero nuestras voces se ahogaron en la noche. Sentimos que algo golpeaba nuestra cabina desde el exterior, haciendo que se balanceara peligrosamente. El miedo se apoderó de nosotros cuando escuchamos risas macabras provenientes de las sombras. La noria seguía girando, y cada vuelta se hacía más lenta y tortuosa. Las sombras se acercaban cada vez más, y el aire se volvía irrespirable. Justo cuando pensábamos que no podríamos soportarlo más, la noria se detuvo abruptamente en el suelo. Salimos corriendo, pero una de las sombras atrapó a uno de mis amigos. A pesar de nuestros esfuerzos, no pudimos salvarlo, y la sombra se lo llevó hacia la oscuridad. Desde esa noche, la noria ha permanecido inactiva, pero nadie se atreve a acercarse. Los rumores sobre su maldición han crecido, y aquellos que se aventuran demasiado cerca afirman escuchar risas y susurros en la brisa nocturna. La noria, testigo silencioso de nuestro terror, sigue vigilando el parque abandonado. El túnel del terror del parque de atracciones abandonado siempre fue una leyenda urbana en nuestra ciudad. Decidimos comprobar si las historias eran ciertas una noche de tormenta. Al llegar, el viento aullaba entre las ruinas y la entrada al túnel nos recibió con un aire gélido. Nos armamos de valor y linternas y nos adentramos en la oscuridad. El túnel era estrecho y claustrofóbico, y el eco de nuestros pasos resonaba inquietantemente. Pronto, comenzamos a escuchar susurros y llantos que parecían provenir de todas direcciones. La linterna de uno de mis amigos parpadeó y se apagó, dejándonos en la penumbra. Intentamos mantener la calma, pero la sensación de ser observados nos ponía los nervios de punta. A mitad del camino, vimos sombras cruzando el túnel, acompañadas de un frío que calaba hasta los huesos. De repente, el suelo bajo nuestros pies cedió y caímos en una cámara subterránea. La caída no fue larga, pero el impacto nos dejó aturdidos. Al levantarnos, vimos figuras espectrales rodeándonos, con ojos vacíos y rostros demacrados. Las figuras comenzaron a acercarse y sus gritos llenaron el aire. Intentamos encontrar una salida, pero la cámara parecía no tener puertas. La desesperación se apoderó de nosotros cuando una de las figuras alcanzó a uno de mis amigos, quien comenzó a gritar de dolor. La figura lo arrastró hacia la oscuridad y sus gritos se desvanecieron lentamente. Finalmente, encontramos una pequeña abertura en una de las paredes y logramos escapar de la cámara. Al salir del túnel, la tormenta había cesado, pero el parque se sentía más ominoso que nunca. Desde esa noche, ninguno de nosotros ha vuelto a hablar del túnel del terror. Las pesadillas con las figuras espectrales y los gritos aún me atormentan, recordándome el horror que vivimos. Una noche, mis amigos y yo decidimos visitar la feria abandonada en las afueras de la ciudad. La entrada principal estaba cubierta de maleza y el aire estaba cargado de una sensación de desasosiego. Nos adentramos en la feria, donde las carpas y las atracciones parecían sombras fantasmales en la penumbra. La primera atracción que vimos fue el tren fantasma. Decidimos subirnos al tren, a pesar de su estado ruinoso. Al comenzar el recorrido, las luces parpadearon y una risa siniestra resonó en el aire. Las figuras de cartón piedra que antaño asustaban a los visitantes ahora tenían un aspecto grotesco y realista. El tren avanzaba lentamente y a cada vuelta las sombras parecían más vivas y amenazantes. En una de las curvas, el tren se detuvo abruptamente y las luces se apagaron. Estábamos sumidos en la oscuridad total, escuchando solo nuestros jadeos y el crujido del tren. De repente, una figura oscura apareció frente a nosotros, con ojos brillantes y una sonrisa malévola. Intentamos movernos, pero estábamos atrapados en nuestros asientos. La figura comenzó a acercarse, y el aire se volvió frío y pesado. Sentimos una presión en el pecho y una sensación de pánico incontrolable. Justo cuando la figura estaba a punto de tocarnos, el tren volvió a moverse y las luces se encendieron.
Al salir del tren fantasma, nos dimos cuenta de que uno de nuestros amigos no estaba con nosotros. Lo buscamos desesperadamente, pero no había rastro de él. La policía inició una investigación, pero nunca encontraron ninguna pista. Desde aquella noche, la Feria de las Sombras ha sido evitada por todos y las historias de desapariciones han aumentado. El tren fantasma, ahora aún más temido, sigue esperando a aquellos valientes o insensatos que se atrevan a subirse. El tío Vivo del parque de atracciones abandonado siempre tuvo fama de estar encantado. Una noche, decidimos comprobarlo por nosotros mismos. Al llegar, el tío Vivo se erguía majestuoso y cubierto de óxido. Las figuras de caballos y carruajes tenían un aspecto inquietante bajo la luz de la luna. Subimos a los caballos y de repente, el tío Vivo comenzó a girar lentamente. La música, antigua y distorsionada, llenó el aire mientras el tío Vivo cobraba vida. Las luces parpadeaban, creando sombras danzantes a nuestro alrededor. Sentimos una presencia fría y siniestra que parecía observarnos desde las sombras. Uno de mis amigos notó que los ojos de los caballos parecían seguirnos, como si estuvieran vivos. De repente, el tío Vivo giró más rápido y la música se volvió ensordecedora. Las figuras de los caballos comenzaron a moverse de manera antinatural. Sus ojos brillaban con una luz malévola. Sentimos manos invisibles agarrándonos y el pánico se apoderó de nosotros. Intentamos bajarnos, pero estábamos atrapados en nuestros asientos. Tío Vivo giraba a una velocidad vertiginosa y la sensación de ser observados se intensificó. Vimos sombras moviéndose entre las figuras, susurrando en un idioma incomprensible. Justo cuando pensábamos que no podríamos soportarlo más, el tío Vivo se detuvo bruscamente y las luces se apagaron. Salimos corriendo con el corazón en la garganta. Desde aquella noche, ninguno de nosotros ha vuelto a acercarse al tío Vivo. Las historias de su maldición han crecido y aquellos que se atreven a visitarlo afirman escuchar la música antigua y sentir la presencia siniestra que nos atormentó. El tío Vivo, ahora una reliquia del terror, sigue esperando a sus próximas víctimas. El laberinto del parque de atracciones abandonado era famoso por las historias de personas que nunca lograron salir. Una noche, mis amigos y yo decidimos explorar sus misterios. La entrada, cubierta de hiedra, nos recibió con un silencio inquietante. Nos adentramos en el laberinto y pronto nos dimos cuenta de que no era un lugar común. Los pasillos parecían cambiar de lugar y cada vuelta nos llevaba a un lugar diferente. El aire se volvía más frío a medida que avanzábamos y comenzamos a escuchar susurros y pasos detrás de nosotros. Intentamos mantener la calma, pero la sensación de ser observados nos ponía los nervios de punta. Las paredes del laberinto parecían moverse, cerrándonos el paso. De repente, vimos una figura oscura al final de uno de los pasillos. Intentamos seguirla, pero desapareció en la oscuridad. La sensación de pánico se intensificó cuando nos dimos cuenta de que estábamos perdidos. Cada paso que dábamos nos alejaba más de la salida y los susurros se volvieron más insistentes y cercanos. Finalmente, llegamos a una cámara central donde vimos un antiguo pozo cubierto de musgo. Al acercarnos, una mano espectral salió del pozo, agarrando a uno de mis amigos. Intentamos liberarlo, pero la fuerza era demasiado grande. Vimos con horror cómo era arrastrado hacia la oscuridad del pozo, sus gritos resonando en la cámara. Logramos encontrar la salida del laberinto, pero la experiencia nos dejó marcados para siempre. Desde esa noche, he evitado cualquier tipo de laberinto. Las pesadillas con la mano espectral y los pasillos cambiantes aún me atormentan, recordándome el terror que vivimos. El laberinto de la locura sigue allí, esperando a sus próximas víctimas. El antiguo show de payasos del parque de atracciones abandonado siempre tuvo una reputación siniestra. Una noche, mis amigos y yo decidimos colarnos en la carpa del circo para ver si los rumores eran ciertos. La carpa,
desgarrada y cubierta de polvo, se alzaba ominosamente en la oscuridad. Al entrar, el aire era denso y pesado, y una sensación de maldad nos envolvía. Nos sentamos en las gradas, y de repente, las luces del escenario se encendieron. Figuras de payasos en trajes descoloridos aparecieron, con sonrisas fijas y ojos vacíos. Comenzaron a moverse de manera antinatural, y una risa siniestra llenó el aire. Sentimos una presión en el pecho, y el miedo nos paralizó. Uno de mis amigos decidió levantarse e intentar salir, pero al hacerlo, uno de los payasos saltó hacia él, arrastrándolo hacia el escenario. Intentamos ayudarlo, pero las otras figuras comenzaron a acercarse a nosotros, rodeándonos. Los payasos nos observaban con ojos oscuros y vacíos, y sus risas resonaban en nuestras cabezas. Finalmente, logramos romper el círculo y corrimos hacia la salida. Al mirar hacia atrás, vimos a nuestro amigo siendo arrastrado hacia la oscuridad del escenario, sus gritos resonando en la carpa. Salimos corriendo del parque, con el corazón en la garganta. La experiencia nos dejó traumatizados, y las pesadillas con los payasos y sus risas siniestras aún nos persiguen. Desde esa noche, ninguno de nosotros ha vuelto a acercarse al parque de atracciones abandonado. Las historias sobre el show de los payasos han crecido, y aquellos que se atreven a visitarlo afirman escuchar risas y ver figuras en la penumbra. El show, ahora una leyenda de terror, sigue esperando a sus próximas víctimas. Hola, pesadilleros. Si tienes alguna historia aterradora que te haya puesto los pelos de punta, no dudes en compartirla con nosotros. Mándala a pesadillasenhd@gmail.com y podrás escucharla en nuestro canal, narrada con todo el suspense y emoción que se merece. Si llegaste hasta el final del video, queremos saberlo. Deja tu like y un comentario con una X para que sepamos quiénes son nuestros valientes seguidores. Nos encanta leer sus historias y comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde el miedo cobra vida